en sus brazos. Y eso lo encontramos cuando oramos, cuando clamamos, cuando buscamos de su presencia. Podemos encontrar esa confianza, esa fortaleza, esa paz, esa seguridad que solo Él da, hablando con Él. Le invito a que abramos las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 55. Mateo capítulo 26, versos 55 al 58. Dice así las Sagradas Escrituras, de esta manera. Luego Jesús le dijo a la multitud: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Mi Señor, dirige este tiempo. Sea tu Espíritu Santo ministrando, hablando a nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, puedan captar el mensaje, entender, y no solamente eso, sino poner en práctica. Que nuestra alma, Señor, se sujete a ti. Tú bendices nuestras almas, bendice nuestras vidas. Que la gloria sea para ti, mi bendito Señor. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuándo es que una persona se desvía tanto que de repente no se da cuenta que en su diario vivir ya abandonó a Dios? Cuando es que la persona sutilmente en su corazón se va secando esa fuente, esa comunión que brota para poder dar y ayudar a otros, esa agua de vida que es Jesucristo? ¿Cuándo es que de repente esa fuente se secó y ya no tuvo más para dar a otros, sino que ahora esta persona necesita que le den? Yo quiero tomar el ejemplo del apóstol Pedro, pero no en el sentido que muchas veces se toma los errores del hermano Pedro, porque quiero decirle que fue un varón que Dios utilizó de una manera grande, pero también nos enseña que fue un hombre con muchas imperfecciones y debilidades en las cuales tú y yo nos podemos muchas veces reflejar y decir: ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi situación? Una de las cosas más peligrosas es que el ser humano ya no sienta la presencia de Dios y sutilmente él se vaya apartando, así como una persona que no se da cuenta y viene a reaccionar y ya está muy distante
del lugar donde tendría que estar. Yo no sé si alguna vez fue al mar y le ha pasado de que está dentro de la playa, dentro del mar, y de repente está ahí jugando, cuando viene a sentir ya se movió del lugar, ya no está enfrente del lugar, del rancho donde estaba, sino que ya se desplazó y sin tener esa conciencia en la cual usted no quiso caminar hasta allá, sino que el mismo ajetreo del mar y el mismo movimiento lo lleva a uno desplazarse sin darse cuenta. A mí me ha pasado. Hermanos, hoy en día hay tanta marea de distracción, hay tanto afán, hay tantas cosas en las cuales el ser humano está entretenido pensando. Hay tantas cosas que ahora el Hijo de Dios lo están alejando, lo están atrayendo, lo están apartando de la búsqueda de su Señor, y no se han dado cuenta qué distante está de seguir a su Señor. Una de las cosas que hace que de repente ya el ser humano, como hijo de Dios, ya no sienta esa presencia, es cuando ya dejó de orar. Es cuando ya no tiene tiempo para hablar con su Señor. Y usted muy bien sabe que orar significa hablar. Viene de la palabra oratoria, de la oratoria, que es hablar, comunicarse. Pero esto de separarse de Dios empieza cuando la falta de comunión con su Señor, de una relación, de conversar, de comunicarse con Dios, va desplazándose, ya sea porque estoy cansado, ya sea porque estoy ocupado, ya sea porque ya no tengo tiempo para orar. Veamos lo que dice Mateo 26:41. Y ahí fue donde empezó con el apóstol Pedro el problema de seguir a Jesús de una manera distante. Mateo 26:41 nos dice de esta manera: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Oiga, la recomendación es velen y oren para que no cedan ante ¿qué? La tentación. Y la tentación, no nos equivoquemos, muchas veces pensamos que la tentación solamente es en lo sexual, pero la tentación viene no solamente en eso, sino, imagínese usted agarrar algo que no es de usted. No necesariamente puede ser dinero, ¿sí? Imagínese el agarrar una flor, por decirlo así, del jardín de alguien. Un ejemplo, sin permiso. ¿Qué sería eso? Eso es un robo. Y diría, justificándose la persona: no creo que sea un pecado tan grande, ni lo necesita, pero se convierte en robo. Y caer a eso, cuando la persona está distante de Dios, no siente que es malo. Me comprende lo que quiero dar a entender, que entre más estamos con Dios en comunicación, hay más respeto, hay más temor, hay más sensibilidad para detenernos a través del poder del Espíritu Santo y no ceder a la tentación cualquiera que sea. El enojo. El enojo es una de las cosas con las que batallamos muchos.
Y mientras no tengamos esa comunión con Dios, fácilmente caeremos. Hace poquito tuve una experiencia cuando fuimos a compartir la palabra de Dios en una vela, y el enemigo se propuso de una, de otra y de otra, y yo sentí aquello que ya estaba saliendo el increíble, ¿verdad? ¡Ay! Que se trampó. Pero de repente el Espíritu Santo me dice que ya te diste cuenta de lo que estás haciendo. O sea, vas a permitir que el enemigo en este momento utilice esto para que te pongas mal, y de repente, ¿cómo vas a enseñar? ¿Cómo vas a predicar? No, pues yo dije, Dios mío, me detuve. Y hermano, es que es tan necesario tener esa comunión con Dios para no ceder a la tentación. Es muy importante. Ahora, hermanos, hay que estar orando por esta colonia, ¿sí? Hay que estar orando muchísimo. El enemigo ya va a empezar con eso de celebraciones acá, que le dicen patronales, con bailes, que supuestamente, imagínense, haga su Dios. Y sí, así es. Con fiestas, borracheras y tantas otras cosas aquí en esta colonia. ¿Por qué? Porque quieren imitar a los de la otra colonia, que celebran sus fiestas. Pero usted sabe que eso es una perdición, solo mundanalidad. Que Dios reprenda al diablo. Y empecemos a clamar y digámosle: Señor, detén toda obra satánica. Señor, frena esa obra del diablo. Amén. Dirán a usted: pero ¿qué mal le hace a usted? Claro que va a afectar. Todo lo que haga y se mueve en el ambiente, o es para maldición o es para bendición. Amén. Nosotros debemos de ser para bendición, y una de las cosas que va a detener a Satanás son las oraciones, el clamor, y es lo que estamos hablando en este momento. Comunicarnos con Dios. Si la iglesia no lo hace, entonces ¿quién lo va a hacer? Los demonios felices, pero la oración frena la obra de Satanás. Ahora, Cristo los quería, oiga bien, cuando les da esta instrucción, preparados para lo que enfrentarían más adelante. No solamente Pedro, sino los demás apóstoles. Les dijo: prepárense, oren, clamen, velen, para que ese momento, cuando ya llegue la prueba, ustedes estén preparados para resistirla. Y ahí es donde empezó el problema de nuestro hermano Pedro. ¿Por qué? Porque cuando usted nota más adelante lo que vivió, fue la causa de no estar preparado espiritualmente. Mire el verso que estamos leyendo en el capítulo 26, versículo, vamos a leer 55, leímos, pero el verso 56. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Y dice: en ese momento, oiga esto, todos, absolutamente todos, no se quedó nadie, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ese preciso momento, sus amigos, sus discípulos, sus aprendices de la palabra del Señor, que habían visto grandes maravillas, lo abandonaron. Y es que es en el momento de la dificultad tuya, en la lucha, donde más debemos de estar agarrados de nuestro Señor. ¿Sí?
Allí es donde Él no nos abandona. Pero la pregunta es, ¿lo abandonamos nosotros? Dice la palabra que los discípulos lo abandonaron, huyeron. Y esto nos da una clara, oiga bien, percepción de poder ver lo pobre en su comunión con el Padre en oración. Porque una persona que está bien en comunión con Dios, bien orada, no huye, sino que al contrario, resiste y se enfrenta a la dificultad. Si usted lee la historia de la iglesia, ¿qué es lo que a muchos los llevó a soportar hasta el final, aún cuando los llevaron a los coliseos romanos, cuando los quemaron vivos, cuando algunos los crucificaron? No fue que la valentía, no fue porque ya no pudieron correr, porque ellos lo hubieran podido hacer negándolo a Jesús y lo hubieran soltado, pero ellos no lo negaron. Oiga bien, no lo negaron, no lo abandonaron a Jesús. ¿Pero por qué? Porque estaban en una completa comunión. Por nuestra fuerza no se puede. ¿Sabe? Somos cobardes. Y si muchos se avergüenzan de decir en sus trabajos que son hijos de Dios, muchos se avergüenzan de decir en los estudios que son hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no están dando testimonio, porque no están reflejando a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque no tienen tiempo para clamar, no tienen tiempo para orar, tienen tiempo para estar en el internet, estar viendo series de televisión, pero no tienen tiempo para leer la palabra del Señor y que la palabra de Dios le alimente y le nutre, estar fortalecido. Entonces, por ello es que muchos huyen en vez de enfrentarse, en vez de mantenerse. Estar decidido que aunque te deje todo lo que te quiera dejar en este mundo, familia, trabajo y todo, tú vas a mantener tu fe en el Señor. No vas a huir, no vas a correr, no vas a salir huyendo, no vas a salir negando a Jesús, no abandonándolo, sino al contrario, vas a persistir, vas a mantenerte. ¿A qué? Firme en tu fe, en lo que crees. Fíjese lo que dice el verso del capítulo. Estamos en el 26, que es el verso 57. Capítulo 26, verso 57. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro, oiga bien, lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote, entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Y aquí está el tema de este mensaje. ¿Cuándo es que nos distanciamos tanto del Señor que ya lo estamos siguiendo de lejos? ¿Cuándo es que nos distanciamos de Él? ¿Cuándo es que ya estamos de largo siguiendo? Hermanos, esto es bien preocupante. ¿Por qué? Miren, alguien puede estar allí en el culto, puede ir a la iglesia, pero estar muy distante. Nada más ya no ser parte de la adoración, sino un espectador. Y que de repente llega al culto, de repente está ahí, canta,
pero en realidad su corazón está en otra parte. Su deseo ya está en el mundo. Su vida ya no está honrando a Dios. Eso es seguir a Cristo de lejos. Y tal vez diga, si yo soy cristiano evangélico, si yo soy seguidor de Jesús, si yo ya acepté a Jesucristo, pero no está viviendo lo que Jesucristo enseña. Mire lo que dice la palabra en Isaías capítulo 29, verso 13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Eso se llama religiosidad. Mire, de eso hay mucho en el mundo. Es lo que acabamos de mencionar. Esto es que celebran mundanalidad, según ellos, adorando a Dios. Pero después de que salen, ¿verdad?, de celebrar su reunión, se van a emborrachar, van a cometer fornicación, adulterio y tantas otras cosas más, a echarse su, su bailecito ahí. ¿Y qué mal le hace? Pues eso es mundano, eso es carnal. Incita nada más al pecado. ¿Usted cree que eso le va a agradar a Dios? No nos engañemos. Como dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosecha, eso, ¿verdad? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si siembra para el espíritu, pues vida eterna. Pero qué tan distante muchas veces, no solamente estos grupos religiosos están así tanto en el mundo, sino que hablemos ahora dentro de la iglesia de Dios. Muchos ya están siguiendo a Dios de lejos. Pedro ahí estaba, ¿sí o no? A Jesucristo lo estaban buscando adentro, pero él estaba afuera. Y muchos están así, afuera. A ver cómo acaba todo aquello. A ver qué ocurrió. Pero ya están como espectadores. Eso es muy triste. ¿Por qué? Porque mire, de repente una persona empieza a llevar una doble vida. Y eso es tan peligroso. En este capítulo 29 de Isaías, verso 14, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: por esa causa una vez más asombraré a estos hipócritas, dice aquí. O sea, esta gente farsante que dice que me honra, que dice que me alaba, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cómo lo estaba siguiendo Pedro a Jesucristo en ese momento? De lejos, muy lejos de mí, dice el Señor. Mire que la negación de Pedro en el capítulo 26, verso 70, ¿cómo se da? En el verso 70. Dice aquí en el verso: pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Ahí empieza ya a dar una luz roja cuando ya el cristiano evangélico ya le da vergüenza decir que es seguidor de Jesucristo.
Y no solamente lo niega afuera, muchas veces ya dentro de su casa. Ya siente que está afuera, ya siente que no pertenece. Y el mismo diablo le hace creer, ya no tienes necesidad, o eres indigno de venir a pedir ayuda, porque ya es un pecador. Satanás utiliza eso, hacerle sentir a la persona que es indigna, que es un hipócrita y que así va a seguir haciendo, y le dice: no juegues con Dios, mejor mantente fuera. Eso es muy peligroso, porque como les he predicado muchas veces, algunos dicen eso: yo no quiero jugar con Dios, yo no quiero estar jugando con las cosas de Dios, mejor me quedo fuera. Esa es una estrategia que ha utilizado Satanás a muchos, pues. Y dicen: no, esta persona sí que verdaderamente respeta a Dios. No, si respetara a Dios, lo buscara, se sometiera y le agradara. ¿Sí o no? Respetar a Dios es el principio de la sabiduría. Temerle a Dios, no de un miedo, sino de un respeto. De un respeto de hacer lo que a Él le agrada. Y veamos el verso 72. La segunda vez que lo niega, dice aquí: nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco al hombre, dijo. O sea que ahora ya empieza a jurar. Una de las cosas que dice la palabra de Dios: no juréis ni por el cielo ni por la tierra, amén, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis. Pero ya la persona que está empezando a decir: mira, es que te lo prometo, te lo juro. ¿Han oído personas así? Entonces esa persona necesita usar eso, porque ya no siente que tiene valor su palabra. Comprende que cuando diga no, y cuando dice no, es porque es no. Cuando dice sí, es porque sí lo va a hacer, o es que así es, ¿sí? Y la gente dice: es como no miente. Pero ya la persona que ya empieza a jurar, ya empieza: mira, te lo prometo, ya es una persona que quién sabe si será cierto, dicen algunos. En Santiago lo dice la palabra del Señor en el capítulo 5, verso 12: pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Ahora, la tercera vez, mire cómo termina negando la tercera vez Pedro al Señor. Dice en el verso 74: Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Empezó a maldecir. Un claro ejemplo de que alguien ya está siguiendo a Dios de lejos es que ya está actuando como los que no creen en Jesucristo, que no tienen temor. Ya empieza a hablar como ellos, ya empieza a maldecir, ya empieza a actuar. Si antes no decía chistes obscenos, ahora ya se sabe unos 2, unos 3 y ya le gusta andarlo diciendo. Si antes le daba, ¿qué le puedo decir? Pena que lo vieran fuera del club, por decirlo así, del night club o del baile. Ahora no, ahora ya no lo ven afuera, hoy lo ven adentro. Y ya no solamente está adentro, sino está hasta bailando, ¿sí? O sea, sutilmente se va apartando la persona hasta que ya está siguiendo a Dios de lejos o ya está fuera. Y pueda decir: yo estoy yendo a la iglesia, pero ya está haciendo lo que el mundo hace, practicando lo que el mundo practica. Y lo triste del caso es que así están muchos seguidores de Cristo diciendo: es que no es malo lo que yo hago, no estoy tan mal.
yo no ando matando, yo no ando adulterando, dice. Pero en su mente dice Jesús que puede adulterar con lo que ve, con lo que haga, con lo que diga, muchas cosas, hermanos. Qué triste es seguir a Dios de lejos. Hay consecuencias. En el verso 75 dice que de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Yo me imagino ese momento, qué tremendo. Sabía, cuando cantó ese gallo, sabía Pedro que su maestro le dijo que lo negaría. Y ha de haber pensado, mi maestro ya sabe que lo negué. Cuando antes decía, yo no lo voy a hacer, yo no te voy a abandonar, aunque todos se vayan, yo doy aún hasta la vez, ¿sí o no? Es que mire, hermanos, así cuando estamos bien, estamos delante de la presencia de Dios buscándolo, no pues que venga lo que venga, somos así. El problema es descuidar nuestra comunión con Dios. Porque cuando descuidamos nuestra comunión con Dios y empezamos ya a alejarnos, buscar a Dios de una manera muy esporádica, de repente ya no vamos a empezar a negar, a seguir de lejos, a abandonar. Cuando sentamos, diríamos, ¿y cómo llegué hasta aquí? Porque Pedro empieza a llorar amargamente. No puedes negar, oiga bien lo que yo pienso, no puedes negar a quien tanto tú necesitas. No lo puedes negar si lo necesitas. Imagínate, tú estás en el desierto, en ese gran calor, ya no hay nada de agua en tu botella de agua. Y de repente alguien te dice, ¿deseas agua? ¿Usted cree que lo negaría? Mire, en la vida espiritual no podemos negar a nuestro amado Señor si lo necesitamos tanto. Y eso es, no puedes negar a quien tanto tú necesitas y amas. Porque quiero decirle algo, aunque Pedro negó a su maestro, lo amaba. Lo amaba. ¿Pero qué? ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo miedo. ¿Sí o no? Tuvo miedo a que lo agarraran, lo arrestaran y también a él lo mataran. ¿Sí? Porque huyó por eso. Tuvo miedo de que le hicieran algo. Tuvo miedo a lo que iba a pasar. Entonces, el miedo vino de la falta de preparación para ese momento. Porque cuando tú estás con el Señor, ya no hay miedo, ya no hay temor, estás seguro. Y después puedes ver cómo el Espíritu Santo toma a este hombre y es el que se para predicar el primer sermón, ¿sí? De la iglesia. Y como 3,000 personas aceptan y reciben a Cristo. ¿Y de dónde sacó esa valentía? ¿Y dónde estaba aquel Pedro que tenía miedo? Ya no estaba. ¿Por qué? Porque estuvo buscando en clamor y oración la promesa que Jesucristo le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Y el Espíritu Santo le llenó, pero tuvo que buscarle. Mire, hermano, esta experiencia, oigan, lo que pienso yo, esta experiencia le sirvió a Pedro a jamás negar o vivir lejos de su Señor. Esto que vivió, imagínense ese llanto amargo y todo eso. Sabía que le había fallado a su Señor, pero esto le sirvió para ahora entregarse totalmente de corazón y alma a su Señor, hasta ser capaz de dar su vida por Él. Porque Pedro murió
murió predicando a Jesucristo, por predicar el Evangelio. Servirle y vivir junto a su Señor. Oiga bien, Pedro de ahí en adelante fue la voz de llevar ese Evangelio de Jesucristo mismo, fue la voz de Jesucristo. Pedro fue sus pies, Pedro fue sus manos. Porque después de que Jesucristo ascendió al cielo, Pedro, y no solamente Pedro, sino todos aquellos que decidieron seguir a Jesús de cerca ahora, entregaron su vida. Pero antes fueron esos pies que llevaron las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Es necesario que sigamos a Dios de cerca. Amén. Y estemos con Él, muy cerca, en comunión. Amén. Amén. Gloria a Cristo.